Estamos a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida, y nosotros continuamos con estos espacios por medio de las redes sociales. Y en esta oportunidad vamos a seguir avanzando con la Fundación Estrella de la Mañana, cuyo eslogan es: por más oscura que sea la noche, siempre va a amanecer. Hemos venido desarrollando desde hace algún tiempo atrás este espacio que nos parece muy importante para que los oyentes, las personas que comparten con Cielos Abiertos turradio.com tengan esta información. Así que vamos a continuar con la Fundación Estrella de la Mañana, haciendo un énfasis en la intervención en crisis suicidas. Bueno, vamos a saludar entonces a la doctora Juliana Gómez, quien muy gentilmente nos acompaña nuevamente para seguir avanzando en esta temática. Doctora, bienvenida. Pastor Dani, buenos días. Pastor Antonio, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias entonces a la doctora Juliana por la participación aquí en Cielos Abiertos turradio.com. Ahora el turno es presentar al pastor Antonio Gómez. Pastor, una vez más, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, a la audiencia de Cielos Abiertos, a la doctora Juliana, al pastor Dani. Y simplemente dar gracias a Dios siempre por cada oportunidad que nos permite de poder participar y socializar estos temas a través de este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias entonces al pastor Antonio Gómez también por la participación, sus aportes en este espacio en el cual hablamos de el suicidio y la prevención, la intervención y la postvención. Un saludo también a todos nuestros oyentes que se contactan allí en las redes sociales. Un saludo, un abrazo para ellos. Bueno, vamos a iniciar con la doctora Juliana con algunas inquietudes. Y la primera pregunta que le vamos a trasladar es la siguiente. En estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de cuarentena, ¿cómo cuidar la salud mental? ¿Cómo cuidar esa salud mental, doctora? Muchas gracias, Pastor Dani. Una pregunta muy importante en esta época porque estamos enfrentando una situación nueva, desconocida para nosotros, que nos genera mucho estrés y ansiedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado unos tips para que podamos manejar de manera adecuada nuestra salud mental en estos tiempos. Entonces, lo primero que nos dice es que minimicemos la cantidad de noticias que vemos, que tomemos la decisión de ver noticias una o dos veces al día, pero que es importante que las noticias que nosotros veamos sean de fuentes confiables, porque también hemos visto que hay noticias falsas que generan más alarma, más ansiedad y no dan la comunicación adecuada. También la idea es que podamos aceptar que estamos pasando por este tiempo. Entonces, acá es muy adecuado tener en cuenta lo que veíamos sobre el duelo. Recuerden que un duelo no solamente es por la pérdida de un ser querido o de una situación del sujeto, sino también se da por cambios que tenemos que asumir y que nosotros no los hemos buscado. Entonces, por ejemplo, esta oportunidad en que nos toca estar en aislamiento, entonces recordemos que debemos vivir esas etapas, que vamos a sentir negación, que vamos a sentir rabia, que vamos a sentir tristeza, que vamos a empezar a hacer también una negociación interna, porque sabemos que quedarnos en casa nos protege, y por amor a nosotros y por amor a nuestro prójimo debemos estar guardados y debemos ir aceptando pues que esta situación llegó a nuestras vidas y tenemos que ir asumiendo poco a poco los cambios que se van presentando. También la idea es que, como tenemos ahora la posibilidad de los medios de comunicación, que estemos en contacto con nuestras familias y que nos permitamos sentir
todo lo que estamos sintiendo y que lo verbalicemos y lo comentemos para que nos podamos desahogar. Hay algo que yo le quiero comentar a los oyentes y es que ya esta pandemia ha traído casos de suicidio en el mundo. Entonces se han registrado suicidios en diferentes partes. Se han suicidado 2 enfermeras en Italia, ¿sí? 2 enfermeras que al afrontar esta situación, pues se sintieron desesperadas y después de salir de trabajar tomaron la decisión de quitarse la vida. También tenemos un médico de un equipo de fútbol francés, también porque se contagió del coronavirus, entonces por temor a las diferentes situaciones que esto trae, decidió acabar con su vida. Tenemos un político en Alemania que también se quitó la vida por esta situación. Entonces, fíjense que este espacio en el que nos estamos preparando es de vital importancia en estos tiempos también, en donde la ansiedad y la depresión están llevando a las personas a tomar decisiones fatales. Bueno, doctora, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que hace referencia a lo siguiente. Dice así: ¿qué responder cuando te dicen por qué no suicidarme si a nadie le importo? Bueno, esta pregunta la hacía un oyente y cuando estábamos discutiéndola, nos llamaba mucho la atención lo siguiente, o sea, acá hay 2 puntos fundamentales. Entonces, el primero, cuando se manifiesta si a nadie le importo, esto quiere decir que ni a mí mismo me importo, sí, o sea, ¿qué pasa con mi interés personal? Y lo segundo es qué hacer frente a esa situación. Entonces, ahí tenemos que intervenir, no diciéndole a la persona, no digas eso, como que a nadie le importas. Por el contrario, este es un espacio que nos permite empezar a indagar, a preguntar, ¿por qué dices eso? ¿A qué te refieres con que a nadie le importas? ¿Con quién vives? Cuéntame quiénes hacen parte de tu entorno, y ahí empezamos a abrir el espacio para que la persona se empiece a desahogar. También al analizar esta pregunta es importante tener en cuenta que o es un llamado también para que en este tiempo de pandemia nos acerquemos más a nuestra familia, seamos más afectuosos, le podamos decir a nuestro entorno cuánto los amamos, todo lo que ellos significan para nosotros. Una demostración de afecto también es de vital importancia en estos tiempos. Ahora vamos a trasladar otra pregunta, en este caso al pastor Antonio, con respecto a la Biblia, ¿no? Que nos dice las Escrituras. ¿Hay casos de suicidios que podemos mencionar sobre el particular, pastor Antonio? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Antes de responder a esta pregunta, me gustaría hacer un aporte a las 2 preguntas anteriores, porque lo que nos planteaba la doctora Juliana, de que ya hay casos de suicidio como resultado o como consecuencia de la pandemia, esto me recuerda a la crisis que hubo en 1920, justamente hace 100 años, que llevó a tomar esa decisión a muchos hombres de empresa porque sus negocios se fueron a pique o porque sus capitales fueron gravemente afectados. Y lo que quiero es hacer un aporte para la situación que estamos viviendo en este momento de los colombianos, y ojalá pues en todos los países que puedan escuchar la emisora. La respuesta siempre la encontramos en las Sagradas Escrituras. Yo creo que lo que lleva a la gente a tomar ese tipo de decisiones es que viven pensando 100% todo el tiempo en el problema, en cómo el problema los va a afectar, qué va a pasar con el problema mañana, pasado mañana, dentro de un mes, y toda la conversación familiar, todo se centra en el tema. Los noticieros se centran únicamente en el tema y desafortunadamente lo hacen
con una cierta característica morbosa. Como que somos amarillistas en transmitir este tipo de noticias a toda hora, todo el tiempo y todo el día. Y encuentra uno que en los hogares la familia también está todo el tiempo escuchando 20, 30, 40, 50 casos o comentarios acerca del coronavirus. La invitación que le hago a nuestros oyentes y a sus familias es, en el libro de Romanos capítulo 12, la palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Es que todo nuestro ser interior, nuestra mente, nuestra parte física, debe de estar acorde a lo que lo fortalece. El versículo 2 nos da la respuesta, dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos a la información que nos da únicamente este siglo o la gente de la actualidad, sino que también tengamos en cuenta cuál es la opinión de Dios en todo esto. Y Él dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación nuestro entendimiento. Y la única manera de transformar el entendimiento es alimentando nuestra mente, nuestro corazón, con la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que vivifica, que transforma, que redarguye, que instruye, que fortalece, más en estos tiempos. Porque si las familias se reúnen únicamente en torno a la crisis, pues esto va a generar más crisis. Pero si aprovechamos la crisis para reunirnos en torno a cómo podemos renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, basados en la palabra de Dios, esto va a también hacer que muchas familias salgan de esta prueba extremadamente fortalecidas. Pero si no, vamos a tener muchas familias debilitadas. Bien, respecto a la pregunta, sí, en la Biblia se registran aproximadamente, hay unos 7 casos de lo que se considera suicidio. Algunos son como un suicidio asistido, otros, que es mi opinión personal, la dejo ya en la conclusión a los oyentes, es que algunos casos que se toman como suicidio, yo separaría ese caso de lo que es a veces el sacrificio que una persona puede hacer por su nación. Un soldado que da la vida por salvar la vida de sus compañeros en el ejército, creo que es una connotación totalmente distinta. Y aquí tenemos casos o sea, tenemos variedad de todos esos casos. Uno, pareciera que el primer suicidio que se registra en la Biblia es el suicidio de Abimelech. Abimelech pues toma esa decisión porque su plan y su intriga es descubierta, y él le dice a su escudero que lo atraviese con su espada. Y el escudero obedece la orden de Abimelech, y Abimelech es atravesado por la espada de su escudero, porque él prefería esta situación a caer en manos del enemigo. El que lo mató fue el escudero, pero lo hizo ¿por qué? Porque Abimelech le dio la orden. Pero también nos registra la Biblia un segundo caso parecido al de Abimelech, que es el del rey Saúl. El rey Saúl ya perdió a su hijo Jonathan, perdió la batalla, perdió todo. Ya estaba prácticamente él solo con su escudero y el enemigo acercándose, y el rey Saúl, por orgullo, prefería morir a manos de su escudero, pero no caer en manos, como él llamaba, de gente contaminada o impía. Entonces él le da la orden a su escudero que lo mate, el escudero se rehúsa a hacerlo, entonces Saúl se echa sobre su espada en el estómago y se mata. Y el caso inmediato es el de su escudero. El escudero, al ver que el rey Saúl hizo eso, él, por lealtad a su rey, tomó la misma decisión de echarse sobre su espada y matarse. Estas dos historias, la de Abimelech, la encontramos en Jueces capítulo 9, versículos 53 y 54. El caso de Abimelech podemos decir que fue un suicidio asistido por su escudero. En el caso de Saúl y de su escudero, fueron sus decisiones propias las que lo llevaron a esto. Luego la Biblia nos registra otro caso, que estaría en realidad en segundo lugar, y es el caso de Sansón, que está registrado en Jueces 16, 27 al 30, porque Sansón simplemente, él cayó en una situación de pecado, de desobediencia a Dios. A raíz de eso él pierde toda la fortaleza espiritual y física que tenía, cae en la trampa de Dalila, una mujer muy astuta, muy hermosa. Lo debilitó, le sacó la verdad de dónde era el poder de su fuerza, lo engañó, y finalmente este hombre es sometido a los filisteos, le sacan los ojos y se convierte en el objeto de burla.
Aquí es donde yo considero que para mí el caso de Sansón no es un suicidio en todo el término de la palabra, sino él reconoce su error. De hecho, ora antes y le pide a Dios que le dé fuerzas para correr esas columnas que sostenían a más de 3.000 filisteos. Y lo que hizo Sansón fue derrotar a los enemigos de su pueblo, y como un buen soldado, él prefirió sacrificar su vida en beneficio de su nación. Es así como yo personalmente lo percibo, por eso no lo puedo catalogar en la misma categoría de un suicidio para acabar con el dolor de una persona o para acabar con los problemas de una persona. Aquí vemos que Sansón se sometió a eso y dijo claramente: muera yo con los filisteos. Y vemos que el mismo Dios le dio la fuerza para poder mover esas columnas y poder derrotar a todos los enemigos de Israel. De hecho, en esa ocasión murieron más filisteos que en toda la vida de guerrero de Sansón. Habría ya llevamos 4, ¿no? Llevamos el de Abimelech, Sansón, Saúl y el escudero de Saúl. Un quinto, Ahitofel. Ahitofel era el consejero de Absalón. Absalón, hijo de David, que quiso, se tomó la parte del reino por las malas, quiso derrocar a su padre. Absalón le dio un sabio consejo a Ahitofel le dio un sabio consejo a Absalón para llevar a cabo la tradición contra el rey David. Absalón no quiso seguir el consejo de Ahitofel. Esto llevó a Ahitofel a una situación de angustia y de desespero, porque los resultados iban a ser nefastos para él, y tanto para él como para Ahitofel, y decidió ahorcarse. Ese es el quinto caso que se registra en la palabra de Dios. Hay un sexto caso de un rey llamado Zimri. Él era comandante del rey Asa. Él mata al rey, se hace nombrar rey, pero cuando el pueblo hace la investigación y su intriga es descubierta, este rey lo que hace es quemar el palacio real con él dentro. Entonces él lo que hace es que se incinera. Dentro de ese mismo incendio, esa historia la podemos encontrar en Primera de Reyes 16-18, el caso de Ahitofel se encuentra en Segunda de Samuel 17-23. Y hay un séptimo caso que es conocido por todos, que es el de Judas Iscariote, que está registrado perfectamente en Mateo 27-5, que sabemos que ese es uno de los casos más graves, porque Judas, después de que anduvo con el Señor por varios años, lo vio, cenaron juntos, desayunaron juntos. El Señor, Judas vio cómo el Señor hacía prodigios, señales, milagros, cómo sanaba a los enfermos, cómo predicaba el evangelio. Aún Judas mismo formó parte de la misión de los 12 y después de la misión de los 70 con los apóstoles, y él formó parte de esos grupos donde le fue conferida inclusive autoridad para predicar la palabra de Dios, autoridad inclusive para expulsar demonios. Y sin embargo, con toda esa evidencia, con todo el amor que el Señor le había dado, Judas decide traicionarlo y venderlo por 30 monedas de plata. Entonces aquí vemos varios casos, vemos y varias formas, unos con espada, otros a través del fuego, otros ahorcados. Judas también se ahorcó. Entonces aquí vemos diferentes modalidades de suicidio en diferentes circunstancias. Ese era el aporte. Ahora, ¿cuál sería entonces la conclusión? Pues la Biblia nos narra en el libro de Job, que lo quiero leer un momentico. La actitud de un hombre que fue probado en todo. Un hombre que perdió todo, perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió todo, absolutamente todo. Es decir, la salud, la economía, la vida de sus hijos. Y sin embargo vemos a este hombre en el capítulo 3, en el versículo 11, que él decía: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Verso 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Esta es una actitud totalmente diferente. Lo que Job estaba diciendo es: si yo hubiera sabido que me pasara todo esto, hubiera preferido no haber nacido, hubiera preferido haber muerto en el vientre de mi madre y estaría tranquilo y durmiendo. Eso muestra el nivel de angustia que Job vivió. Pero sin embargo, la historia de este hombre nos dice que finalmente él tuvo que reconocer que el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea bendito Dios por todos los siglos. Esa fue la conclusión que este hombre llegó, y creo que el caso de Job debería de servir de lectura y de reflexión para muchas personas que por cosas inferiorcísimas,
porque no le compraron un juguete, porque la novia le terminó o el novio le terminó, o porque perdió el empleo, o porque está encerrado en una cuarentena de 20 o 30 días que no es gran cosa para gente que ha estado encerrada muchos años. Entonces, este libro debería de alentar a las personas a pensar muy bien la decisión que van a tomar, porque lo que sí es cierto a través de las Escrituras, y lo único que yo puedo decir es que el mandamiento de Dios en Éxodo capítulo 20, el sexto mandamiento dice no matarás, y no matarás es ni a otros ni a mí mismo. Bien, Pastor Antonio, entonces estamos compartiendo este tema que hace referencia al suicidio, todo lo que tiene que ver también con la prevención, intervención y posvención. ¿Quiénes son nuestros invitados? El Pastor Antonio Gómez y también la doctora Juliana. Ella es directora de la Fundación Estrella de la Mañana. Y precisamente con la doctora vamos a continuar entonces para ampliar lo que tiene que ver con la intervención en crisis suicidas, doctora. Así es, pastor. En el programa anterior, usted me preguntaba que cuál era el abrebocas para este programa. Entonces, como vamos a hablar sobre el tema de la intervención, yo les había dicho que también íbamos a tocar el tema de escucha activa. Pero entonces, para poder hablar de escucha activa, vamos a hacer un recorderis de qué es la comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles son sus protagonistas? Entonces, primero debemos tener claro que la comunicación es un proceso para transmitir mensajes, ideas, emociones mediante unos signos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los protagonistas de la comunicación? Está el emisor, que es quien va a dar el mensaje. Está el mensaje, que es lo que se quiere expresar. Está el canal, que puede ser escrito, puede ser presencial, ahora pues el chat, etcétera, etcétera. Está el receptor, que es a la persona a la que le llega el mensaje, y aquí hay algo fundamental. Cuando llega el mensaje al receptor, se da un tiempo, un espacio para poder tramitar la información, y ahí se hace vital lo que hablábamos de la escucha activa para poder emitir una respuesta. Entonces, les cuento que investigando en el diccionario, secularmente se dan como dos definiciones y hacen una diferencia entre qué es escuchar y qué es oír. Entonces voy a leer textualmente. Dice, escuchar. La acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto o del individuo, ¿sí? Entonces hay una intención ahí real para poder escuchar, y aparte de esto es voluntaria. Pero también, ¿qué me dice a mí el diccionario? Dice que oír significa percibir por el oído un sonido o ruido o lo que alguien dice. Entonces, digamos que me genera una gran inquietud saber que, o sea, si estos significados de escuchar y oír están en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí le voy a pedir una ayuda y un apoyo a los pastores. Bueno, doctora Juliana, sí, creo que la definición que se da en la parte secular, a veces creo que es como por tratar de transmitir una enseñanza y se le colocan ciertos énfasis a algunos términos que en realidad en la Biblia son intercambiables. En la Biblia oír o escuchar casi que apuntan a lo mismo. De hecho, inclusive en la definición que da el Diccionario Bíblico Ilustrado de escuchar, dice así: escuchar, oír. Es igual a oír. Ahora, en la Biblia es casi siempre más que el mero escuchar. Cuando se habla de escuchar o de oír, es porque verdaderamente o se escucha o se oye. Por ejemplo, cuando Dios escucha, significa que Él ha concedido algo. Uno generalmente clama: Señor, escucha mi oración, escucha mi clamor, escucha mi lamento, ¿cierto? Eso lo encontramos, por ejemplo, en Josué 10:14, que lo voy a leer. Dice: y
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque Dios peleaba por Israel. Entonces aquí cuando decimos que Dios atendió a la voz de ese hombre fue que lo escuchó. Pero también cuando un hombre escucha, significa que él saca consecuencias de lo que ha escuchado o de lo que ha oído. Vamos un momento al libro de Jeremías, en el capítulo 26, y voy a leer el versículo 3, que dice: quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Entonces ahí, ese oír no es un simple ruido, o no es el simplemente captar un ruido como lo expresa el diccionario en forma secular, de oír un ruido o un sonido. No, aquí está diciendo que si quizá oye y se vuelve cada uno de su mal camino, dice que Dios no hará el mal que piensa hacerles por la maldad de sus obras. Y luego dice el versículo 4, les dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío, desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Aquí vemos claramente que la palabra oír no significa simplemente oír un ruido, un murmullo, un sonido. Aquí lo que se está diciendo es que si no oímos el consejo de Dios, estas van a ser las consecuencias que vamos a tener. Otra cita que les quiero compartir, que es importante que quede claro el concepto de oír o escuchar la palabra de Dios. Está en Lucas 6:7. 6:47 dice: todo aquel que viene a mí y oye las palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Y a quién es semejante? A un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero el que oye y no las hace, lo consideraré a un hombre que construyó la casa sobre la arena. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que el escuchar o el oír es igualmente importante, o sea, no hay diferencia. Lo que yo tengo que estar atento a escuchar o a oír lo que Dios me ordena o me dice. Y por último está el famoso libro de Romanos, que nos dice en Romanos capítulo 10, perdón. Y los versículos, en un momento. Ok. Le voy a leer del versículo 13 en adelante. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es una importante invitación para nuestros oyentes. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces el Señor no es un simple murmullo, ¿no? El Señor está mandando. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y el versículo 17, que es muy conocido por la mayoría de nosotros: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces creo que la Biblia, intercambiablemente, el de oír o escuchar tiene la misma connotación, solamente que tenemos que hacerlo con la debida atención y con la debida aplicación, porque si no aplicamos lo que oímos o escuchamos, pues ahí sí, como dice la doctora Juliana y como dicen los sabios seculares, pues si yo oigo y escucho pero no hago nada, pues entonces se queda como un simple ruido, un sonido, en ese sentido. Y me impacta que en el libro de Apocalipsis el mensaje que se le da a las 7 iglesias, todo el mensaje termina a cada iglesia diciendo lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que dicen las iglesias. Ese será mi aporte en cuanto al tema de oír o escuchar. Sí, igual yo también estaba pensando mientras escuchaba al pastor Antonio, digamos en cuanto a la parte secular de la psicología, vemos cuando hay conflictos entre las personas que, digamos, hay personas que reclaman, es que tú no me escuchas,
¿sí? Sino solamente me oyes. Entonces, fíjense que si no tomamos las dos, tanto el oír como escuchar, de una manera responsable, brindando atención, ¿sí? Brindando como toda la intención de ponerle cuidado al otro, estamos hiriendo. Entonces, ahí iría en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. O sea, acá utilicemos los dos términos con la misma importancia y con la misma responsabilidad de el interés de la aplicación, de poder ahí hacerle sentir al otro que sí me importa, sí me interesa lo que él me está diciendo. Entonces, bueno, pues continuemos. Listo, ya vimos qué es escuchar y qué es oír para la ciencia y según el significado. Y nos invita también a que cuando se refiere a escucha activa, es que el receptor se prepare a escuchar concentradamente a la persona que le está hablando a ese receptor, que pueda hacer un feedback, o sea, que proporcione respuestas de lo que la persona está diciendo. Fíjense que en la comunicación y según la teoría que dice que uno comunica más con el cuerpo que con lo que uno está verbalizando. Entonces, algunas teorías se refieren al siguiente porcentaje. Un 93% es lo que habla mi cuerpo y un 7% es lo que yo hablo verbalmente. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy verbalizando con lo que mi cuerpo está hablando, y eso es vital que hagamos esa práctica, ese ejercicio de que haya esa coherencia. Entonces, bueno, cuando hablamos de escucha activa, entonces ya sabemos que estamos poniéndole toda nuestra atención y todo nuestro interés a la persona que se está comunicando con nosotros. Pero entonces acá no se trata solo de que le pongamos atención e interés, sino que haya también una interacción en ese proceso de comunicación, ¿verdad? Entonces la idea es que cuando la persona se esté comunicando con nosotros, nosotros podamos parafrasear, ¿sí? Es decir, que hagamos un resumen de lo que la persona ha mencionado, si alguna parte nos ha llamado la atención, poder resaltar esas palabras, que también nuestro lenguaje no verbal también como que sea correspondido con el lenguaje no verbal de la persona que se está comunicando con nosotros, poder reflejar el estado emocional que tenemos. Pero recuerden que cuando vimos también en el programa pasado sobre la intervención, tenemos que mostrar mucha calma, ¿cierto? O sea, tenemos que mostrar mucha seguridad y mucha calma, pero también recuerden que debemos ponernos en la piel del otro, y entonces con mi lenguaje no verbal puedo demostrarle que sí, que estoy en la piel de él, que lo estoy escuchando y que me interesa. Igual también cuando hay una comunicación activa, la idea es validar la información que la persona me está dando, y esto es una recomendación no solamente para crisis suicidas, sino para toda la comunicación en nuestra vida. Y más ahora con todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. A mí, por ejemplo, casi no me gusta chatear. ¿Por qué? Porque cuando yo chateo, yo leo el mensaje con mi emoción. Sí, puede que la persona la haya hecho con otra emoción, pero yo la leí con otra. Entonces sí es bueno validar y saber si yo le estoy entendiendo a la persona lo que ella realmente quiso expresar, y ahí también le estoy mostrando interés. Entonces, pues eso sería como lo que tendría para decirles en cuanto a la escucha activa. La escucha activa también se logra pues practicando, ¿verdad? Entonces, debo practicar, aprovechemos también este tiempo de estar en casa para que lo podamos hacer. Podemos coger un espejo, podemos empezar, y eso también es una recomendación para cuando queremos hablar en público o tenemos que hacer alguna presentación. Lo mejor para bajar los niveles de estrés o de ansiedad, y para estar más seguros y poder corregir ciertas posturas y como situaciones, es eso: practiquemos con el espejo, grabémonos, y ahí vamos incorporando estrategias que permiten que yo tenga una mejor escucha y que la escucha sea activa.
No sé si tengan algo para decir o continúo. Podemos continuar. Bueno, perfecto. Entonces, pensando en cómo íbamos a abordar el tema de la intervención, y como ya lo vimos en programas anteriores, y aprovecho y nuevamente hago la invitación a las personas que de pronto están acá por primera vez. Este ya es nuestro quinto programa, entonces los programas están en la página de la emisora o están por YouTube para que también se pongan al día. Fíjense que sí se están presentando ahorita casos de suicidio, entonces como es nuestra responsabilidad educarnos, escuchemos, preparemos y compartamos esta información. Entonces, bueno, como les comentaba, planteando cómo íbamos a abordar la intervención, pues ustedes ya han escuchado qué debemos decir y qué no debemos decir. Pero algo que ustedes, o qué debemos hacer y qué no debemos hacer, pero algo que ustedes no han escuchado es que la intervención se puede manejar en dos sentidos. Entonces, el primer sentido es la intervención para abortar el suicidio, y ustedes se preguntarán, ¿qué es abortar el suicidio? Resulta que bajo la luz de la psicología, ¿sí? y de la ciencia, la idea de abortar el suicidio es que la persona que quiere acabar con su vida, cuando se haga la intervención, sea la misma persona la que decida no suicidarse. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Que eso pase, lograr que la persona tome la decisión. Diferente a frustrar un suicidio, ¿sí? Entonces, cuando se frustra es por factores externos, pero no es por decisión propia de la persona. Entonces, ¿qué nos ha mostrado también como la teoría y los casos? Que cuando se frustra el suicidio es más, tiene mayor posibilidad de que en los siguientes días la persona lo vuelva a intentar. Entonces, bueno, como les decía, hay intervención para abortar el suicidio, o sea, para prevenir, para que las personas no lo hagan, pero también en este tiempo hay intervención para apoyar la conducta suicida, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo la intervención para abortar y para prevenir y para luchar por la vida y por decirle sí a la vida y por no tomar esas decisiones fatales. Entonces, esta intervención para prevenir es la intervención que hace la Fundación Estrella de la Mañana, que, por ejemplo, por intermedio de estos espacios como el programa radial, en donde educamos y damos herramientas a la gente para decirle sí a la vida y para prevenir el suicidio. Entonces, pues les cuento que en esa intervención para prevenir el suicidio y para decirle sí a la vida, pues desde hace muchos años, diferentes filósofos, aunque son del mundo secular, también han estado de acuerdo en decirle sí a la vida y en prevenir el suicidio. Entonces vamos a ver unos casos. Esta información se sacó de diferentes tesis, ¿sí? Entonces ahí también los oyentes pueden indagar, investigar y corroborar la información. Entonces, ¿cómo les parece que Platón criticó el suicidio? ¿Sí? Él no estaba de acuerdo con el suicidio ni con las personas que se suicidaban, y fíjense que Sócrates, que muy cercano a él, se suicidó y él pues no estaba para nada de acuerdo. Aristóteles también condenó el suicidio. Aristóteles decía que el suicidio es una deshonra, es un delito contra la sociedad, y por ser un delito contra la sociedad generaba un gran perjuicio a la sociedad. También Kant decía que el suicidio es aborrecible. Sí, no estaba de acuerdo, y fíjense que no eran pensadores creyentes o cristianos, sino pues del mundo secular. Al hacer la investigación, también queríamos ver cuál era la postura de pensadores cristianos,
¿sí? Entonces, tenemos unos ejemplos, está Agustín de Hipona, en la obra La ciudad de Dios, también manifiesta que el suicidio no es correcto. Tomás de Aquino dice que el suicidio es un gran mal, que nuestra vida no nos pertenece, y él se basa en Deuteronomio 32-39, y ahí también invito a los oyentes para que busquen ese versículo en donde dice que Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Juan Calvino también hablaba sobre el suicidio y manifestaba que el suicidio era un auto-homicidio, que el suicidio es el peor de los crímenes y que es propio de hombres incrédulos, y que el suicidio es un acto antinatural. Un pensador cristiano maravilloso como lo es Charles Spurgeon, dice que el suicidio es poner fin a la vida por su propia mano, o sea, y que cuando se hace esto es un hecho espantoso, y que digamos que la causa de cometer este suicidio es no tener temor de Dios. Y Martin Lloyd-Jones dice en el libro de la fe que muestra como un ejemplo, y se basa en el Salmo 73, en donde dice que cuando el individuo se mira a sí mismo y se cuestiona y como que empieza a ver sus defectos, entonces ahí empieza como a sentirse sin salida. Pero hay una diferencia cuando ese hombre sabe que Dios lo sostiene de su mano, y cuando está apartado de Dios. Entonces el que está apartado de Dios pues toma la decisión, y en los versículos finales del Salmo 73 muestra que no, Dios ante las diversas situaciones, y como manifestaba el pastor Antonio con el ejemplo de Job, ¿sí? Ante todas esas situaciones no significa que no se sienta angustia, no significa que no se sufra, no significa que pasen diversas situaciones supremamente difíciles, pero si tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, se pasa de manera diferente todas las situaciones que nos trae el mundo. Entonces, no sé si ahí en esta parte de la intervención para abortar el suicidio, alguno de ustedes dos tenga algo que mencionar. Bueno, creería que la palabra de Dios siempre es la respuesta a todo lo que tiene que ver con la situación del ser humano. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar cómo la Biblia trata esos problemas y cómo los trata el mundo secular a través de ramas humanistas como la psicología o la psiquiatría o aún la misma filosofía. Lo que yo he podido percibir a través de todo este seminario tan interesante es de que en el humanismo se quiere justificar al ser humano de todo lo malo que hace. Y una manera de justificarlo es llevándolo a ser víctima. Entonces victimizamos al ser humano de que nació con traumas, de que es que fue despreciado, es que fue ofendido, que fue maltratado, que posee por eso una baja autoestima. Y entonces todo ese cúmulo de justificaciones, que creo yo que ese es el punto que la doctora Juliana de pronto nos puede ampliar con mayor presteza que yo, es los que apoyan el suicidio. Uh-huh. Pero de una u otra manera, si nosotros tratamos esto como una enfermedad, estamos fallando. Yo creo que el suicidio, al igual que el homicidio y al igual que todos los males del ser humano, hay que tratarlos como la Biblia los trata, como pecado. Y la única forma de corregir el pecado es a través del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor, en el Hacedor de nuestra vida y en el único que tiene derecho a eso. Me gustó mucho que la doctora hiciera mención al Salmo 73 porque quisiera leer dos párrafos cortos textualmente. Un párrafo dice que mi alma se llenó de amargura y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y esa puede ser la situación de muchas personas hoy. Pero observe lo que dice el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
O sea, entendí que mi situación era muy difícil y muy compleja. Verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué nos muestra la Escritura? Que los hombres que creemos en Dios, cuando hablo de hombres hablo de genérico, hombres y mujeres, que somos creyentes en Dios, también experimentamos depresión, también experimentamos angustia, aflicción, también experimentamos desespero, amargura, pero la diferencia está en que podemos ir a la fuente de la vida para que nos ayude a sobrepasar ese desierto, a salir de esa amargura o a convivir con ella el tiempo que sea necesario hasta que aprendamos la lección que desea el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin del ser humano. Así es, así es. Igual, digamos que le parece a uno increíble pensar en que hay intervenciones para apoyar el suicidio, ¿cierto? O sea, deberíamos es estar todos interviniendo para disminuir y para poder decirle sí a la vida, pero imagínense que, bueno, hay intervención para apoyar el suicidio, entonces así como hay filósofos y pensadores que están en contra, hay unos que están a favor del suicidio. Entonces, hay filósofos que afirman que el suicidio es culpa de la sociedad, entonces como lo manifestaba el pastor Antonio, lastimosamente no se responsabiliza al individuo, al sujeto, sino siempre, digamos, se le echa la culpa, se le da ese peso es al otro, a los papás, en diferentes como corrientes o teorías, al entorno, a la sociedad, pero nunca al individuo como tal. Entonces imagínense que David Hume dice que un hombre que se suicida, un hombre que se retira de la vida, no le hace daño alguno a la sociedad. Lo único que hace es dejar de producirle bien. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa? O sea, lo que hemos visto con los supervivientes, con la parte de la posvención, ¿qué pasa con ese entorno cercano? No es cierto que solamente deje de producirle bien, sino le hace un daño enorme. Nietzsche también dice que el suicidio es algo valioso y es un camino válido para conseguir la felicidad. Entonces sí, es lo que estamos viendo también ahora, ¿no? Y acá hago un llamado a los padres de familia, a la familia, al núcleo familiar y al entorno más cercano. Ojo con lo que estamos viendo, con las redes sociales, con lo que están diciendo diferentes personas públicas, porque tenemos personas en la actualidad, algunos artistas están de acuerdo con el suicidio y básicamente están de acuerdo con lo que dice Nietzsche. Se siente mal, quiere dejar de vivir, hágale, es una opción, es válido y es respetable y si quiere descansar, descanse porque eso es lo que manifiestan. Ojo papás, ojo familia con algunos retos en las redes sociales como la ballena azul, como el momo, como el ahorcado que están incitando sobre todo a que los niños y adolescentes se suiciden, ¿sí? Ojo con los medios de comunicación que si bien nos pueden ayudar para intervenir, para abortar y prevenir el suicidio, si no se maneja de una manera correcta, si se maneja morbosamente y se muestra a la persona que se suicida como si hubiera hecho un acto heroico, ¿sí? Y se magnifica el evento, esto nos puede sí llevar a consecuencias graves, que es, si yo con morbo muestro la noticia, muestro qué fue lo que hizo la persona, cómo lo hizo, en dónde y eso, sí la teoría y lo que se ve en las investigaciones es que tiende a repetirse el evento, mientras que si utilizamos de manera responsable, como lo estamos haciendo acá con la emisora Cielos Abiertos, de manejar el tema en cuanto a prevención, ahí sí vamos a impactar de una manera positiva y responsable y vamos a disminuir las cifras de el suicidio. Es muy importante lo que acaba de comentar porque eso también nos hace reflexionar a todos nosotros de la siguiente manera. Primero, tenemos que desarrollar una habilidad importante de preguntar. Lo que he observado es que el arte de preguntar podría ayudar a intervenir para que la persona aborte el suicidio, si preguntamos correctamente. Porque la doctora le tocaba el tema de la comunicación y que creo que aquí es muy importante tener clara la comunicación.
Ella describió todos los aspectos de la comunicación. Yo agregaría uno, la intencionalidad de la comunicación. Entonces eso me tiene que llevar a mí también a entender cómo debo de preguntar y con qué intención debo de preguntar. Porque si tengo la intención de preguntar solamente por preguntar, no va al caso. Pongo un ejemplo sencillo. Hay personas que le dicen a uno, oiga, pastor, ¿y qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido el fruto? Entonces yo le pregunto a esa persona, ¿qué pretende, qué puede obtener con esa pregunta? Primero que todo, porque no pasó, entonces está especulando. Segundo, si yo le diera una respuesta, ¿eso qué beneficio espiritual, intelectual, emocional le puede aportar a esa persona? Nada, lo que uno ve es simplemente gente que quiere preguntar por preguntar. Entonces lo que yo entiendo es que cuando una persona quiere suicidarse, tenemos que tener la habilidad y la inteligencia, la sabiduría de saber preguntar. Y creo que preguntar se convierte en un arte de la comunicación de los más vitales en estos momentos. Y lo hemos aprendido, hemos sabido que a través de las escrituras se nos enseña que si yo le pregunto a la palabra de Dios me responde. Entonces yo tengo que desarrollar la habilidad de preguntarle a la palabra de Dios. Pues lo mismo sucede aquí. Mire que no podemos caer en prejuzgamientos. Uno no puede decirle a la persona, no, no lo hagas, sino, bueno, ¿y por qué lo quieres hacer? Exacto. ¿Sí? Cuéntame qué te motiva a hacerlo. ¿Qué pretendes resolver al tomar esa decisión? Y creo que si uno pregunta inteligentemente y no hace preguntas tontas como las que le acabo de mencionar, que qué hubiera pasado si Adán come el fruto pero Eva no, o si Eva comió pero Adán no, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo tengo que saber es que lo que yo pregunte debe tener un propósito, debe tener un claro propósito de construir, de ayudar, de prevenir, de intervenir. Así es. No sé, Bueno, muy Pastor bien, Dani. entonces estamos llegando al final de este espacio con la participación de la doctora Juliana Gómez. Una vez más, ella es la directora de la Fundación Estrella de la Mañana y también la participación del pastor Antonio Gómez. Así que queremos agradecerles, por supuesto, cada una de esas exposiciones que se nos ha hecho referencia específicamente al tema de la intervención y nosotros continuaremos con estas temáticas aquí en cielosabiertosturradio.com. Así que, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pastor, por la oportunidad y invito a la gente de verdad a que se prepare, que se entrene y que esté dispuesta a poder ayudar a las otras personas. Bueno, muy bien. Entonces también queremos agradecer al pastor Antonio Gómez por su participación, toda esa exposición que se hizo en esta presente emisión. Muchísimas gracias y bueno, estaremos listos para la próxima. No, Pastor Dani, muchas gracias. Gracias a la doctora Juliana, gracias a nuestros oyentes y gracias al Señor por nuevamente permitirnos esta oportunidad de compartir. Y no, siempre la expectativa de seguir avanzando en temas tan trascendentales y quiera Dios darnos la fortaleza necesaria para poder sobrellevar esta cuarentena de la manera más digna, de la manera más inteligente, de la manera más productiva y más espiritual posible para todas las familias. Así es. Muchísimas gracias entonces a nuestros invitados. También queremos agradecer a nuestros oyentes la participación en este espacio aquí en cielosabiertosturradio.com. La invitación es muy cordial para que sigas en sintonía de www.cielosabiertosturradio.com y cuando se presenten estos Facebook Live también nos acompañes y puedas compartir esta información. Por el momento no es nada más. Concluimos aquí este Facebook Live y nosotros seguimos con la programación de cielosabiertosturradio.com.